El abuso de poder, desde un punto de vista psicológico, es un tema muy interesante para tratar, pero también es un tema muy complejo. Así que vamos a intentar desgranar los conceptos básicos para entender qué es en realidad un abuso de poder y cómo identificarlo. Para entender el abuso de poder tenemos que recurrir a varios factores. Uno se refiere a los mecanismos neurobiológicos subyacentes. ¿Por qué? Porque hay numerosas investigaciones en animales que demuestran que la dominancia social perjudica seriamente a la persona que está subordinada. Y en los humanos se ha visto que la proximidad constante a un miembro dominante de tu misma especie que provoca ansiedad a través de la intimidación repetida, no una agresión global, afecta negativamente a nuestro cerebro, al sistema de respuesta al estrés, que esto ya lo explico en otro vídeo que te dejo por aquí, al sistema inmunológico, a nuestra salud cardiovascular e incluso a la reproducción. Cuando hablamos de ejercer poder con una connotación negativa, pensamos en que ese comportamiento tiene que dañar al otro de alguna manera y producir emociones negativas muy intensas. Pero hay un elemento fundamental del que hablan multitud de autores y es la manipulación. Es decir, cuando no existe una reciprocidad en el intercambio y lo que hace un individuo es tomar el poder sobre otro. Eso es lo que lo convertiría en abuso desde un punto de vista psicológico y no otra cosa. Cuando hablamos de dominación, no es solo una cuestión física, estamos hablando de una invasión psíquica de una persona sobre otra que puede conducir a que la persona subordinada o manipulada tome decisiones o realice actos que no redundan en su propio beneficio. Pero ojo aquí, porque hay algunas personas, y de esto parece que no gusta hablar mucho, pero hay también numerosas investigaciones, hay personas que presentan un funcionamiento psicológico que se siente atraído por la idea de someterse a un perfil dominante, poderoso e incluso controlador. Y antes de que a alguien se le ocurra decirme, hombre, Joana, una persona que está enamorada también sufre esa invasión psíquica. Ya, pero ahí hay una relación de reciprocidad y no hay una mala intención o motivación detrás. Pero aquí no hablamos de eso, hablamos de una relación que tiene que ser abusiva y donde esa invasión, en palabras de Marie-France Irigoyen, viene impuesta por presiones psicológicas que no cesan hasta que la víctima acaba cediendo. A eso lo podemos llamar sometimiento psicológico. Pero para determinar que eso es lo que sucede en una relación que nos puede parecer de poder, donde una persona domina y otra está subordinada, habría que analizar muchas cosas, entre otras, ver cuál es la relación a lo largo del tiempo entre esas dos personas y cómo es el funcionamiento psicológico de cada una de ellas. Aparte, hay que diferenciar entre lo que nos pueda parecer moralmente reprobable y que eso que nos parece moralmente reprobable realmente constituya una conducta delictiva y que además se pueda probar. A veces la línea que separa ambas cosas es muy fina y el que lo observa desde fuera lo va a interpretar también según su propio funcionamiento psicológico. Y en el vídeo sobre cómo se construye nuestra personalidad y qué es una personalidad patológica, ya expliqué que ese funcionamiento va a depender también de las experiencias vividas por uno. Ahora bien, como observador externo, si tú te posicionas de una manera extremista y radical e incluso esperpéntica sin tener todos los datos a tu disposición, porque os puedo asegurar que no es nada sencillo dilucidar las motivaciones que hay detrás de un comportamiento. Esto lo sabemos todos los psicólogos en general y en estos temas más en concreto los psicólogos forenses y los criminólogos. Otro de los factores que hay que tener en cuenta se refiere al contexto en que sucede un determinado comportamiento y más aún para considerarlo como un abuso de poder. El contexto es crucial para determinar si un comportamiento es abusivo o no, porque nos proporciona información sobre las intenciones, sobre las circunstancias y sobre las relaciones involucradas en el asunto. Pensad que un mismo acto puede ser considerado como abusivo en un contexto, pero no en otro. Entonces, evaluar el entorno en el que se está produciendo esa conducta puede hacernos comprender mejor cuáles son las motivaciones que hay detrás y si está en línea con las normas y con los valores aceptados. Así que vamos a hacernos varias preguntas. ¿Cuál es la relación entre las dos personas?
porque no es lo mismo dos personas que no se relacionan en su vida diaria más que en un aspecto profesional a personas que se tienen un respeto mutuo, una confianza, un cariño, una familiaridad. Otra pregunta, en el contexto cultural en el que se produce ese comportamiento, ¿qué significado tiene habitualmente? Es decir, ¿es un gesto común de saludo, de afecto, de familiaridad, etcétera? ¿O por el contrario es un gesto que en esa cultura no se realizaría de ninguna manera? Y esto es importante porque si nuestros valores culturales cambian, habrá cosas que quizá antes no eran aceptadas y más tarde lo van a ser, o al revés, cosas que ahora son aceptadas en un tiempo ya no lo serán. Y tenemos que pararnos muy bien a pensar qué es lo que queremos. Tercera pregunta, ¿hay consentimiento? Es decir, la persona en principio subordinada muestra signos de incomodidad, de disgusto, de rechazo, de nerviosismo o incluso se queda bloqueada sin saber cómo reaccionar. Hay distintas manifestaciones que puede emplear una persona para demostrar que no consiente un determinado comportamiento. No siempre somos capaces de verbalizar un rechazo en el momento en que se produce, pero atender al lenguaje no verbal también es importante. La cuarta pregunta, fundamental. ¿Cuál es la intención o la motivación que tiene la persona que inicia la conducta? Un gesto se puede interpretar de maneras diferentes según la intención que te ha llevado a realizar ese acto. Y esto lo explico claramente en el vídeo sobre el odio online, los trolls, los haters y los ciberacosadores. La quinta es cómo se ha sentido la persona que ha recibido esa conducta. Pero cuidado aquí, porque volvemos a lo que decíamos antes del funcionamiento psicológico de cada persona. Tú puedes tener una buena intención, por ejemplo, a la hora de darme una palmadita en la espalda, pero a mí eso me puede sentar mal porque igual no me gusta que me toquen en general. O yo puedo ir tranquilamente por la calle paseando y que alguien me haga un comentario que a mí me resulta desagradable o que yo piense, pero ¿y por qué me hablas? Esa persona puede tener una mala intención o puede tener una motivación amistosa porque sea muy extrovertida y le guste entablar relación con gente que no conoce de nada. Ahora bien, si en esa relación entre las dos personas hay un conocimiento mutuo, la cosa cambia. Y si una persona tiene poder sobre la vida de la otra, de la manera que sea, la cosa cambia. Pero si el hecho está mal, lo estará mal independientemente de quién ostente el poder. Es decir, que no debería haber bandos si lo que estamos analizando es un hecho, no quién lo hace y si es de los tuyos o de los míos, como dicen algunos. Por eso hay que pararse muy bien a analizar todos los factores, no salir corriendo y señalar con el dedo sin tener ni idea de cómo están influyendo las distintas variables. Otro aspecto a tener en cuenta es si hay algún factor externo que esté influyendo de alguna manera en la conducta de esa persona, bien exacerbándola, porque ya la traía de antes, o bien desinhibiéndola de tal manera que realice un comportamiento que se consideraría impropio de esa persona en su quehacer habitual. Y sobre esto hay un artículo muy interesante donde sugieren la posibilidad de considerar un trastorno de abuso de poder como una entidad clínica independiente porque involucra a los mismos circuitos neurales que los trastornos por abuso de sustancias y las mismas problemáticas que los trastornos del comportamiento adictivo sin sustancias, como puede ser el juego patológico, las apuestas online, las redes sociales, las compras compulsivas, etc. Pero aquí cabría también entonces preguntarse qué rasgos de personalidad pueden llevar a una persona a cometer abuso de poder. Cuando hablamos de poder siempre pensamos en supervivencia, en control, en competición, pero incluso cuando no estamos compitiendo por recursos o por un estatus determinado, si alguien tiene más poder que nosotros o si así lo percibimos, eso hace que no nos guste interactuar con esta persona, como si su mera presencia hiciera que ya no disfrutaras, y esto es muy habitual en el entorno laboral. Pero fijaos qué curioso es esto, cómo el tener cerca a una persona que tiene mucho poder, aunque no tenga un control directo sobre tu vida ni una influencia directa, puede hacer que otros se sientan nerviosos, pero no tiene por qué generar ansiedad de la misma manera en todas las personas, y esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es de diferente el funcionamiento psicológico de dos personas que ante la misma situación una se siente intimidada y la otra no? O incluso puede haber una tercera persona que busque ese tipo de situaciones porque quiera sentirse de una manera determinada.
Por eso digo que no es tan fácil interpretar las cosas desde fuera y sin todos los datos. Pero tenemos la manía de situarnos y de dejar que nos sitúen en los extremos. O todo es víctima o todo es verdugo. Y no vemos que entre medias lo que hay son seres humanos con distintas motivaciones. Pensad o imaginad que eso lo hiciéramos los psicólogos, que tuviésemos esa inflexibilidad cognitiva y cuando alguien acude a nosotros solo viésemos o blanco o negro. En este estudio que os comento señalan que si el ejercicio de poder realmente es un estímulo que tiene un riesgo de abuso, debería involucrar a las mismas redes neuronales y sistemas de neurotransmisores sobre los que actúan las drogas de abuso. Así que realizaron varios experimentos con macacos cangrejeros que eran socialmente dominantes, tanto machos como hembras, y lo que vieron es que el consumo de cierta sustancia parecía igualar o neutralizar el efecto que la dominancia social tiene sobre los niveles de receptores de dopamina. Es decir, que cuando una persona está bajo los efectos de una sustancia, los cambios en los niveles de neurotransmisores pueden influir en cómo se percibe y en cómo se responde a las dinámicas sociales, como puede ser la jerarquía de dominancia en un grupo. Por tanto, el consumo puede influir en la percepción que tiene uno de poder, pero también se ha estudiado cómo la dopamina y el poder afectan la forma en que una persona responde a una sustancia concreta. Teniendo en cuenta estas variables y muchas otras de las que podríamos hablar desde un punto de vista psicológico, la pregunta clave quizá sería, en ese comportamiento, más allá de que pueda ser ética y o moralmente reprobable, ¿hay una reciprocidad de la que los demás no sabemos nada? ¿O hay una manipulación e invasión psíquica por la que se somete psicológicamente al otro y se obtiene así su consentimiento?